Bienvenidos a Destino y Redención, el canal donde las historias de amor, sacrificio y justicia cobran vida. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si esta historia te conmueve, déjanos un me gusta y comparte en los comentarios qué es lo que más te impactó. Ahora, prepárate para una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor. El destino y la redención, en las tierras áridas de Jalisco, donde el sol castiga sin piedad y la tierra reseca clama por agua. Existía una verdad inmutable: el amor no conoce fronteras, pero la sociedad sí. Esta es la historia de Elise Montero, una joven de familia acomodada cuyo único pecado fue seguir los dictados de su corazón, y de Tomás, un campesino de manos callosas y mirada noble que guardaba un secreto capaz de transformar no solo su destino, sino el de toda una región. El día que Elise conoció a Tomás, el cielo de San Miguel de Allende ardía con los últimos rayos del atardecer. Ella había salido de la iglesia después de la misa dominical, vestida con un traje de encaje color marfil que contrastaba con su piel morena clara y sus ojos del color de la miel oscura. Su familia, los Montero, eran comerciantes prósperos, dueños de varias tiendas en el pueblo y con conexiones que llegaban hasta la capital. Para ellos, el apellido lo era todo, y el honor familiar era un tesoro que debía protegerse con más celo que el oro. Tomás trabajaba en los campos de agave que rodeaban el pueblo. Lo vio por primera vez cuando su caballo tropezó en el camino empedrado y ella casi cae. Él apareció de la nada, con sus ropas polvorientas y su sombrero deshilachado, pero con una dignidad en sus movimientos que la dejó sin aliento. La sujetó con firmeza, evitando su caída, y cuando sus ojos se encontraron, Elise sintió que el mundo se detenía. Sus ojos eran profundos, de un café tan oscuro que parecían negros, y en ellos había algo que ella no podía descifrar, una mezcla de tristeza antigua y una nobleza que no correspondía con sus ropas raídas. Él la ayudó a subir de nuevo al caballo. Pronunció apenas un con permiso, señorita, y se alejó antes de que ella pudiera siquiera darle las gracias. Pero el destino, ese tejedor invisible de encuentros imposibles, no había terminado con ellos. Una semana después, Elise lo encontró nuevamente en el mercado. Él llevaba sacos de maíz sobre sus hombros, y ella compraba telas para el nuevo vestido que su madre insistía en encargar para la fiesta de los Herrera, la familia más acaudalada de la región. Esta vez fue ella quien se acercó, desafiando todas las convenciones sociales que le habían inculcado desde niña. Le ofreció agua de su cantimplora. Él dudó, mirando alrededor como si temiera que alguien los viera, pero finalmente aceptó. Intercambiaron apenas unas palabras, pero para Elise fueron suficientes. Su voz era educada, más refinada de lo que cabría esperar de un simple jornalero. Había una cadencia en su forma de hablar que sugería lecturas, educación, un pasado que no encajaba con su presente. Los encuentros se volvieron más frecuentes. Elise comenzó a inventar excusas para salir sola, algo que su madre, doña Beatriz, desaprobaba cada vez con más vehemencia. Se veían en el camino hacia el río, donde los álamos tejían una cortina de sombra que los protegía de miradas indiscretas. Tomás le hablaba de los campos, de las estaciones, de cómo la tierra tiene su propio lenguaje que pocos se molestan en aprender. Ella le hablaba de sus sueños, de su deseo de ver más allá de los límites estrechos que su familia había trazado para ella. Una tarde, bajo el cielo teñido de púrpura y oro, Tomás le reveló parte de su historia. Le contó que no siempre había sido campesino, que hubo un tiempo en que conoció otra vida, pero que las circunstancias lo habían llevado a buscar la redención en el trabajo honesto de la tierra. No dio detalles y ella no los pidió. En ese momento, lo único que importaba era la verdad que latía entre ellos, más poderosa que cualquier secreto del pasado. Fue Elise quien pronunció primero las palabras que ambos sentían. «Te amo», dijo una noche, con la luna llena como único testigo. Tomás cerró los ojos, como si esas palabras le causaran dolor físico. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «No sabes lo que dices», respondió con voz quebrada. «No sabes quién soy realmente, ni lo que significaría para ti estar conmigo». Pero Elise, con la temeridad de quien tiene 20 años y cree que el amor todo lo puede, tomó su rostro entre sus manos y repitió: «Te amo, y no me importa nada más». La decisión de casarse en secreto fue de ambos, pero fue Elise quien insistió. Conocía a un sacerdote en un pueblo vecino, el padre Miguel, quien había sido amigo de su difunto abuelo y quien todavía le guardaba cierto afecto. Le escribió una carta y el padre Miguel aceptó oficiar la ceremonia. Una madrugada de octubre, cuando el rocío aún cubría los campos y el mundo parecía contenido en un silencio sagrado, Elise y Tomás se casaron en la pequeña capilla de San José de Gracia. No hubo flores, ni música, ni invitados. Solo el padre Miguel, un par de testigos que el sacerdote encontró entre los feligreses madrugadores y la luz de las velas que iluminaba los rostros de los novios con un resplandor dorado. Cuando Tomás deslizó el anillo en el dedo de Elise, un simple aro de plata que había comprado con los ahorros de meses de trabajo,
ella supo que había tomado la decisión correcta. Ese anillo valía más que todos los diamantes que su familia hubiera podido ofrecerle en un matrimonio arreglado. Pero los secretos, por más sagrados que sean, tienen la costumbre de revelarse en el momento menos oportuno. Una sirvienta de la familia Montero, movida por lealtad o quizás por envidia, les contó a los patrones que había visto a la señorita Elise salir de madrugada con un bulto bajo el brazo. Doña Beatriz, con esa intuición materna que puede ser bendición o maldición, supo de inmediato que algo terrible había ocurrido. El enfrentamiento fue devastador. Elise regresó a su casa esa misma tarde con el anillo oculto en una cadena bajo su vestido, y se encontró con toda su familia reunida en la sala principal. Su padre, don Ricardo Montero, un hombre de bigotes espesos y mirada severa, estaba de pie junto a la chimenea. Su madre sollozaba en el sofá. Sus dos hermanos menores la miraban con una mezcla de curiosidad y horror. ¿Es verdad?, preguntó don Ricardo con voz de trueno. Elise levantó la barbilla, negándose a mostrar miedo. Si te refieres a si me he casado con el hombre que amo, sí, es verdad. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. Luego, la furia de su padre estalló como una tormenta repentina. Las palabras que pronunció esa noche quedarían grabadas en el corazón de Elise para siempre. Te has casado con un campesino, con un don nadie que probablemente ni apellido tiene. Has manchado el honor de esta familia. Has escupido sobre el sacrificio de tus abuelos y has arrojado al lodo todas las oportunidades que te dimos. Doña Beatriz se levantó entonces, con el rostro surcado de lágrimas. Rogamos por ti, Elise. Rogamos para que entraras en razón. Te buscamos el mejor partido, la mejor vida. ¿Y así nos lo pagas? Casándote a escondidas con un jornalero. Elise intentó explicar, intentó hacerles ver que Tomás era diferente, que había algo en él que ella no podía explicar pero que sabía que era real. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La sentencia fue pronunciada esa misma noche. Don Ricardo, con voz fría como el hielo, declaró: desde este momento, dejas de ser mi hija. Ya no llevas el apellido Montero. No recibirás nada de esta familia, ni herencia, ni apoyo, ni siquiera nuestro nombre. Te casaste con un campesino, vivirás como campesina. Y que Dios se apiade de ti cuando te des cuenta del error que has cometido. Elise recogió sus pocas pertenencias esa noche, algunas ropas, un rosario que había pertenecido a su abuela y los libros que tanto amaba. Su madre no la miró cuando salió, sus hermanos tampoco. Solo la vieja sirvienta, que la había cuidado desde niña, se atrevió a abrazarla en el umbral, susurrándole al oído que la Virgen te proteja. Niña encontró a Tomás esperándola en el camino, tal como habían acordado. Cuando la vio llegar con su pequeño baúl y el rostro bañado en lágrimas, él no dijo nada, simplemente la abrazó, y en ese abrazo había una promesa silenciosa de que nunca estaría sola, de que él sería su familia ahora. Se instalaron en una casita a las afueras del pueblo, una vivienda humilde de adobe con techo de tejas rojas y un pequeño patio donde crecían bugambillas silvestres. La casa pertenecía a la viuda de un antiguo compañero de trabajo de Tomás, quien se la alquilaba por una suma modesta. Para Elise, acostumbrada a las amplias habitaciones de la casa Montero con sus cortinas de terciopelo y sus pisos de talavera, fue un shock descubrir lo que significaba vivir sin lujos. Pero había algo liberador en esa nueva vida. Por primera vez, Elise era dueña de sus propias decisiones. Aprendió a cocinar con los ingredientes básicos que podían permitirse: frijoles, maíz, chiles, ocasionalmente algo de carne cuando Tomás recibía una paga extra. Aprendió a lavar la ropa en el río, junto a las otras mujeres del pueblo que al principio la miraban con curiosidad y cierto desdén, pero que poco a poco comenzaron a aceptarla cuando vieron que no se daba eris de superioridad. Tomás trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Llegaba a casa con las manos ampolladas y la espalda dolorida, pero siempre tenía una sonrisa para ella. Por las noches, a la luz de una vela, le leía pasajes de los pocos libros que habían logrado traer. Su voz, ronca por el cansancio, adquiría una musicalidad especial cuando recitaba versos de Sor Juana o fragmentos del Quijote. Elise descubrió cosas sobre su esposo que la intrigaban cada vez más. A pesar de su apariencia de campesino simple, Tomás sabía leer y escribir con una caligrafía elegante. Conocía matemáticas complejas, podía discutir sobre filosofía y literatura, y a veces, cuando creía que ella no lo escuchaba, lo sorprendía hablando solo en un tono que denotaba educación refinada. Cuando le preguntaba sobre su pasado, él desviaba la conversación con una sonrisa triste y un "algún día te lo contaré todo, mi amor. Pero ahora no es el momento". Los meses pasaron. El invierno llegó con sus noches frías que los obligaban a acurrucarse bajo las mantas delgadas que poseían. Elise aprendió a identificar las plantas medicinales que crecían en el campo, gracias a las enseñanzas de doña Petre, una curandera del pueblo que se había encariñado con ella. Comenzó a ayudar a otras mujeres con partos difíciles, descubriendo en sí misma una vocación que nunca había explorado en su vida anterior. Pero la sombra del pasado de Tomás nunca desapareció del todo.
Elise notaba cómo, a veces, él se quedaba mirando el horizonte con expresión atormentada, como si esperara algo o temiera la llegada de alguien. Notaba cómo evitaba ciertas partes del pueblo, especialmente la zona donde vivían las familias más acaudaladas. Y notaba, sobre todo, cómo se tensaba cada vez que alguien mencionaba la hacienda de los Valderrama, la propiedad más grande de toda la región, cuyos límites se extendían desde San Miguel hasta las montañas del este. Una tarde de primavera, mientras Elise regresaba del mercado, escuchó a dos ancianos hablando en voz baja. Uno de ellos decía: ¿te fijaste en ese Tomás, el que se casó con la hija de los Montero? Yo juraría que lo he visto antes, hace años. Tiene un parecido increíble con... Pero el otro lo interrumpió, y la conversación derivó hacia otros temas. Elise se quedó con la duda clavada en el pecho como una espina. Esa noche, después de la cena, encontró el valor para confrontar a Tomás. Necesito que me digas la verdad, comenzó, sentándose frente a él a la mesa de madera desgastada. Sé que hay algo en tu pasado que me ocultas. No te pido que me lo cuentes todo ahora, pero necesito saber si ese secreto pondrá en peligro lo que hemos construido juntos. Tomás la miró largamente, y por un momento, Elise pensó que finalmente le revelaría todo. Pero él solo tomó sus manos entre las suyas y dijo: mi pasado es doloroso, Elise. Huí de él porque no podía soportar lo que era, lo que representaba. Pero tienes razón, mereces saber, y te lo contaré, lo prometo. Solo dame un poco más de tiempo para encontrar las palabras correctas. Elise tuvo que contentarse con esa respuesta. Pero el destino, ese tejedor implacable, estaba a punto de arrancarle a Tomás ese tiempo que pedía. Fue un día de julio, sofocante y sin viento, cuando llegó el mensajero. Elise estaba en el patio, tendiendo la ropa, cuando escuchó el ruido de cascos acercándose. Un hombre montado en un caballo negro se detuvo frente a su puerta. Vestía el traje formal de un administrador de hacienda, con chaleco bordado y botas de cuero fino. Preguntó por Tomás con una voz que no admitía evasivas. Elise lo hizo pasar, ofreciéndole agua como dictaba la hospitalidad, aunque su corazón latía con fuerza. El hombre bebió sin prisa, mirando alrededor con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a la pena. Cuando Tomás llegó del campo, una hora después, se detuvo en seco al ver al visitante. Don Rodrigo, dijo Tomás, y en su voz había una mezcla de sorpresa, temor y resignación. El hombre se puso de pie. Tomás respondió con gravedad, o debería decir, don Tomás Valderrama. He venido a buscarte porque tu padre ha fallecido. Don Sebastián murió hace 3 días. El testamento debe leerse, y tu presencia es requerida en la hacienda. El silencio que siguió fue tan profundo que Elise pudo escuchar el zumbido de una abeja en las bugambillas. Se quedó mirando a su esposo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Valderrama? ¿Don Tomás? Las piezas de un rompecabezas que había estado tratando de armar durante meses comenzaron a encajar, formando una imagen que la dejó sin aliento. Tomás se volvió hacia ella, y en sus ojos había una súplica muda de comprensión. Elise comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar. El hombre, que decía llamarse Rodrigo, evidentemente el administrador de la hacienda Valderrama, carraspeó incómodo. Lamento la intrusión, dijo, pero los asuntos son urgentes. El funeral se celebrará mañana, y el testamento se leerá pasado mañana. Su presencia es indispensable, don Tomás. Hay cuestiones de herencia que solo usted puede resolver. Esa noche, después de que el administrador se fuera con la promesa de que Tomás estaría en la hacienda al día siguiente, comenzó la verdadera revelación. Tomás no durmió, ni Elise tampoco. Sentados en el pequeño patio, bajo la luz de las estrellas, él finalmente le contó la historia que había guardado durante tanto tiempo. Mi padre, don Sebastián Valderrama, fue uno de los hacendados más poderosos de Jalisco. Comenzó con voz temblorosa. La hacienda que lleva nuestro apellido fue construida por mi abuelo y expandida por mi padre hasta convertirse en un imperio. Miles de hectáreas de agave, ganado, tierras de cultivo. Mi padre se casó joven con una mujer de su misma clase, doña Constanza Rivas, y tuvieron un hijo, mi medio hermano, Sebastián Jr. Hizo una pausa, y Elise vio cómo sus manos temblaban. Tomó una de ellas entre las suyas, dándole la fuerza para continuar. Pero mi padre tenía un secreto, prosiguió Tomás. Antes de casarse, había amado a una mujer de origen humilde, María de los Ángeles. Ella trabajaba en la hacienda como costurera. Se amaron en secreto durante años. Mi madre quedó embarazada, pero para entonces mi padre ya estaba comprometido con doña Constanza, y su familia presionó para que cumpliera con su palabra. La voz de Tomás se quebró. Mi padre era un cobarde, Elise. Abandonó a mi madre. Le dio dinero, le compró una casita en un pueblo lejano, y la hizo prometer que nunca revelaría quién era el padre de su hijo. Mi madre aceptó porque no tenía opción. Me crió sola, trabajando como costurera, hasta que sus manos ya no pudieron sostener una aguja. Murió cuando yo tenía 15 años, pero antes de morir me contó la verdad sobre mi padre.
Elise escuchaba con el corazón apretado. Podía imaginar el dolor de esa mujer, el sacrificio de criar sola a un hijo en un mundo que castigaba a las madres solteras con desprecio y marginación. ¿Qué hiciste entonces?, preguntó suavemente. Fui a la hacienda, continuó Tomás, y ahora había amargura en su voz. Llegué con la carta que mi madre me había dado, una carta donde mi padre reconocía mi existencia. Don Sebastián me recibió en su oficina. Puedo recordar cada detalle de ese encuentro, el olor a tabaco fino, los muebles de caoba, los retratos de antepasados en las paredes. Me miró con esos ojos que yo había heredado de él y vi en ellos algo que me heló la sangre, culpa, sí, pero también resentimiento. Como si yo fuera la evidencia viviente de su pecado. Tomás respiró profundo antes de continuar. Me ofreció dinero. Me dijo que me daría una educación, que podría trabajar en la hacienda en un puesto administrativo, pero que nunca, jamás, debía reclamar el apellido Valderrama públicamente, que debía contentarme con ser el hijo bastardo. El secreto vergonzoso que se mantiene oculto en un rincón. Y yo, Elise, yo tenía 15 años y estaba lleno de orgullo y dolor. Le arrojé la carta a la cara y le dije que prefería morir de hambre antes que aceptar sus limosnas. Pero no moriste de hambre, observó Elise, y no había juicio en su voz. Solo una necesidad de entender o no, admitió Tomás. Mi padre me siguió. Envió al administrador, don Rodrigo, el mismo hombre que vino hoy. Don Rodrigo era diferente a mi padre. Me habló con honestidad. Me dijo que don Sebastián estaba destruido por la culpa, pero que su orgullo y el que dirán lo mantenían prisionero. Me convenció de aceptar al menos la educación. Me llevó a un internado en Guanajuato, financiado anónimamente por mi padre. Allí estudié durante 3 años. Literatura, matemáticas, filosofía, todo lo que un joven de buena familia debería saber. ¿Y después?, preguntó Elise, sintiendo que se acercaban al corazón de la historia. Después, cuando cumplí 18 años, mi padre me mandó llamar de nuevo. Esta vez la propuesta era diferente. Su hijo legítimo, Sebastián Jr., había resultado ser un desastre, bebedor, jugador, incapaz de administrar nada. Don Sebastián quería que yo aprendiera a manejar la hacienda, que trabajara junto a don Rodrigo. Me prometió que, con el tiempo, me daría una parte de las tierras, que me reconocería de alguna forma. Y yo, Dios me perdone, acepté. La voz de Tomás adquirió un tono más oscuro. Viví en la hacienda durante 2 años. Aprendí todo sobre el cultivo del agave, sobre la ganadería, sobre cómo administrar una propiedad de ese tamaño. Mi medio hermano me odiaba. Doña Constanza, la esposa legítima de mi padre, fingía que yo no existía. Y mi padre me trataba con una mezcla extraña de afecto y distancia. Como si no supiera muy bien qué hacer conmigo. Entonces, ¿qué te hizo irte?, preguntó Elise, aunque comenzaba a intuir la respuesta. Un día, escuché a mi padre discutir con doña Constanza. Ella le exigía que me echara, que yo era una vergüenza para la familia. Y mi padre, débil como siempre, cedió. Pero antes de que pudiera decírmelo, hubo un incidente. Sebastián Jr., borracho, intentó golpearme. Yo me defendí, lo empujé, y él cayó por las escaleras de la hacienda. No murió, pero se rompió una pierna. Doña Constanza me acusó de haber intentado matarlo. Mi padre me miró con esos ojos llenos de decepción y me dijo que debía irme, que había ido demasiado lejos. Tomás se cubrió el rostro con las manos. No lo maté, Elise. Te juro por Dios que solo me defendí. Pero en ese momento me di cuenta de que nunca sería más que el hijo bastardo, el error que mi padre quería esconder. Así que me fui. Cambié de apellido, tomé el de mi madre, Torres. Me convertí en Tomás Torres, un simple jornalero más. Y juré que nunca volvería. ¿Qué prefería vivir en la pobreza con dignidad antes que en la opulencia como un secreto sucio? El silencio que siguió fue largo. Elise procesaba cada palabra, cada revelación. Finalmente, habló. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me hiciste creer que era solo un campesino? Porque tenía miedo, admitió Tomás, y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Miedo de que me vieras como lo que realmente soy, un cobarde que huyó en lugar de luchar por su lugar en el mundo. Miedo de que despreciaras mi debilidad, mi incapacidad de enfrentar a mi padre. Y también, Elise, porque cuando te conocí por primera vez en mi vida, alguien me amó por quien era, no por mi apellido, mi conexión con los Valderrama. Ese amor era puro, y no quería contaminarlo con las miserias de mi pasado. Elise se quedó en silencio durante largo rato. Sentía una mezcla de emociones tan compleja que no sabía por dónde empezar a desenredarla. Había enojo, sí, por el engaño, pero también había comprensión, porque ahora entendía el dolor que había visto en sus ojos desde el primer día. Y había amor, ese amor que había desafiado a su familia y a las convenciones sociales, y que ahora debía ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir esta revelación. Debiste confiar en mí, dijo finalmente. Dejé todo por ti, mi familia, mi nombre, mi vida anterior. Merecía saber la verdad. Lo sé, susurró Tomás. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar.
Elise se puso de pie y caminó hacia el borde del patio, mirando las estrellas que brillaban indiferentes sobre ellos. Pensó en todo lo que habían pasado juntos. Las mañanas lavando ropa en el río, las noches leyendo a la luz de las velas. Los momentos de intimidad en esa casita humilde que se había convertido en su hogar. Pensó en el hombre que había conocido, en su gentileza, en su forma de tratarla como a una igual, en cómo nunca había intentado controlarla o limitarla. Se volvió hacia él. Tu padre ha muerto. Tienes que ir a la hacienda, y yo iré contigo. Tomás la miró con sorpresa. ¿Por qué? Después de todo lo que te he ocultado. ¿Por qué querrías acompañarme? Porque somos esposos, respondió Elise con firmeza. Porque hicimos un voto ante Dios de estar juntos en lo bueno y en lo malo. Y porque, a pesar del dolor que siento por tu falta de confianza, sigo amándote. Ese amor no desaparece con una revelación, Tomás. Se pone a prueba, sí, pero no desaparece. Se acercó a él y tomó su rostro entre sus manos. Iremos juntos a esa hacienda. Enfrentaremos lo que haya que enfrentar. Y después, cuando todo termine, decidiremos juntos qué hacer con nuestro futuro. Al día siguiente, partieron hacia la hacienda Valderrama. Don Rodrigo los esperaba con un carruaje y el viaje de 2 horas fue tenso y silencioso. Elise miraba por la ventana el paisaje que iba cambiando. Las tierras áridas daban paso a campos verdes y bien irrigados. Los pequeños sembradíos se convertían en extensiones interminables de agave azul. Y finalmente, en el horizonte, apareció la hacienda, era imponente. La casa principal era una construcción de 2 plantas con fachada de cantera rosa, balcones de hierro forjado y un jardín frontal que parecía sacado de un sueño. Detrás se extendían los establos, los almacenes, las viviendas de los trabajadores, y más allá hasta donde alcanzaba la vista, las tierras de los Valderrama. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal, un pequeño grupo los esperaba. Elise reconoció inmediatamente a la mujer que debía ser doña Constanza, alta, delgada, vestida completamente de negro, con el rostro severo de quien ha pasado años perfeccionando el arte del desprecio. Junto a ella estaba un hombre de unos 30 años, con el rostro hinchado por el alcohol y los ojos inyectados en sangre, Sebastián Jr., y detrás de ellos, varios sirvientes y lo que parecía ser un abogado, a juzgar por su traje formal y el maletín que llevaba. Así que decidiste volver, dijo doña Constanza sin preámbulos, su voz cortante como un cuchillo. Trajiste compañía. Tomás bajó del carruaje y extendió la mano para ayudar a Elise. Esta es mi esposa. Elise Montero de Valderrama, dijo con voz firme, y Elise notó cómo, al pronunciar el apellido completo, se erguía un poco más, como si finalmente estuviera aceptando la parte de sí mismo que había negado durante tanto tiempo. El rostro de doña Constanza se contrajo en una mueca de desprecio. ¿Tu esposa? ¿El bastardo se ha casado? ¡Qué conmovedor! Aunque no sé qué mujer aceptaría casarse con alguien como tú. Una mujer que sabe reconocer el honor cuando lo ve, respondió Elise antes de que Tomás pudiera hablar, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz. Un placer conocerla, señora. Sebastián Jr. soltó una risa amarga. Esto es un circo. ¿Viniste por dinero, hermano? ¿Crees que tendrás parte de la herencia? Nuestro padre puede haberte dado educación y trabajo, pero no te reconoció legalmente. Eres un don nadie, un error que nunca debió existir. Don Rodrigo intervino antes de que la situación escalara. Señores, señora, sugiero que dejemos estos asuntos para la lectura del testamento mañana. El funeral de don Sebastián se celebrará esta tarde. Creo que todos deberíamos mostrar respeto por el difunto. El funeral fue un evento sobrecogedor. La capilla de la hacienda se llenó de gente, trabajadores de los campos, comerciantes del pueblo, familias acomodadas de la región, todos venidos a presentar sus respetos al hacendado que había sido una figura dominante en la zona durante décadas. Tomás se mantuvo al fondo de la capilla, y Elise a su lado, ambos conscientes de las miradas curiosas y los murmullos que los seguían. Cuando bajaron el ataúd, Elise vio algo que la conmovió profundamente. Tomás lloraba en silencio. No eran lágrimas de pena por la pérdida, sino algo más complejo, una mezcla de dolor por lo que pudo ser y nunca fue, por las palabras no dichas, por el reconocimiento que nunca llegó en vida. Ella tomó su mano y la apretó, recordándole sin palabras que no estaba solo. Esa noche, los alojaron en una habitación de invitados en el ala este de la casa principal. Era irónico, pensó Elise, que Tomás, el hijo de sangre del dueño, fuera tratado como un visitante común, mientras Sebastián Jr. ocupaba las habitaciones principales. La habitación era lujosa, con muebles de caoba, cortinas de damasco y una cama con dosel que parecía más grande que toda su casita en San Miguel. Pero ninguno de los dos pudo dormir cómodamente. Al amanecer, llegó el momento de la lectura del testamento. Se reunieron en la biblioteca de la hacienda, una sala imponente con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros encuadernados en cuero. El notario, un hombre mayor de apellido Carranza, abrió el documento con solemnidad ceremonial. Estaban presentes doña Constanza, Sebastián Jr., Tomás, Elise, don Rodrigo y varios testigos legales.
El notario carraspeó y comenzó a leer: yo, Sebastián Valderrama y Rivas, estando en pleno uso de mis facultades mentales y consciente de la proximidad de mi fin, dicto este testamento como última voluntad. Primero, reconozco ante Dios y ante la ley que cometí graves errores en mi vida, errores que causaron sufrimiento a personas inocentes. Segundo, reconozco públicamente que Tomás Torres, nacido de María de los Ángeles Torres, es mi hijo natural, nacido de una relación anterior a mi matrimonio con doña Constanza Rivas. El silencio en la sala era absoluto. Doña Constanza se había puesto pálida. Sebastián Jr. se levantó de un salto, gritando: «Esto es una farsa. Mi padre jamás escribiría algo así». Pero el notario levantó una mano, pidiéndole que guardara silencio, y continuó leyendo. Tercero, reconozco que trate a mi hijo Tomás con cobardía e injusticia, negándole el lugar que le correspondía por derecho de sangre. Cuarto, reconozco que mi hijo legítimo, Sebastián, ha demostrado ser incapaz de administrar responsablemente los bienes de esta familia, habiendo dilapidado importantes sumas en juegos de azar y bebida. Por lo tanto, dispongo lo siguiente en cuanto a la distribución de mis bienes. El notario hizo una pausa dramática antes de continuar. La totalidad de las tierras de la hacienda Valderrama, incluyendo los campos de agave, las instalaciones de producción, los establos y las propiedades asociadas, pasan a ser propiedad de mi hijo Tomás Valderrama Torres, a quien reconozco como heredero legítimo con todos los derechos que esto conlleva. El grito de Sebastián Jr. fue ensordecedor. Se abalanzó sobre la mesa, intentando arrebatarle el documento al notario, pero don Rodrigo y dos guardias lo sujetaron. Doña Constanza permanecía sentada, rígida como una estatua, con el rostro convertido en una máscara de furia contenida. El notario continuó imperturbable: a mi esposa, doña Constanza Rivas de Valderrama, le corresponde la casa principal de la hacienda con derecho a vivir en ella hasta su muerte, además de una pensión vitalicia de 500 pesos mensuales. A mi hijo Sebastián Valderrama Rivas le corresponde una suma única de 20,000 pesos, cantidad que considero más que suficiente, dado su historial de irresponsabilidad financiera. Nombro como albacea y asesor de mi hijo Tomás al señor Rodrigo Mendoza, administrador de esta hacienda durante 25 años y hombre de mi más absoluta confianza. Cuando el notario terminó de leer, el caos se desató. Sebastián Jr. se liberó de los guardias y se lanzó contra Tomás, quien lo detuvo con una mano firme en el pecho. «No soy tu enemigo, hermano», dijo Tomás con voz tranquila pero firme. «No busqué esto. No vine aquí esperando nada». «Mentiroso», rugió Sebastián. «Planeaste todo esto. Manipulaste a nuestro padre en sus últimos días. Eres un advenedizo, un bastardo sin honor que viene a robar lo que es mío por derecho». «Lo que es tuyo por derecho lo has recibido», intervino don Rodrigo con voz severa. «Tu padre te ha dejado más de lo que mereces, considerando que has vendido ya 3 de las mejores tierras de la hacienda para pagar tus deudas de juego. Si don Sebastián no hubiera actuado, no habría quedado nada para heredar». Doña Constanza finalmente habló, y su voz era veneno puro. «Este testamento es una afrenta, una burla a mi memoria y al nombre de los Valderrama. Impugnaré esta decisión en los tribunales. Ningún juez en su sano juicio permitirá que un bastardo, un campesino que ni siquiera usaba el apellido de su padre, se quede con todo». El notario, acostumbrado a estas escenas, respondió con calma profesional: «El testamento fue elaborado hace 6 meses. Señora, cuando don Sebastián estaba en perfecta salud mental. Fue presenciado por 3 testigos imparciales y ratificado ante las autoridades correspondientes. Puede usted impugnar lo que guste, pero le aseguro que este documento es inexpugnable legalmente». Elise, que había permanecido en silencio observando todo, se acercó a Tomás y le susurró al oído: «Necesitamos hablar». A solas, Tomás asintió y ambos salieron de la biblioteca, mientras doña Constanza y su hijo continuaban protestando ante el notario impasible. Caminaron por los jardines de la hacienda hasta llegar a una fuente de piedra donde el agua caía con un murmullo constante. Elise se sentó en el borde de la fuente y miró a su esposo con una mezcla de emociones que no podía descifrar del todo. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Tomás, sentándose junto a ella. «Y entendería si quisieras irte. Si esto es demasiado para ti». «¿Irme?», repitió Elise con sorpresa. «¿Por qué querría irme? Acabo de descubrir que mi esposo, el hombre al que mi familia repudió por casarse con un campesino, es en realidad el heredero de una de las haciendas más grandes de Jalisco». La ironía es casi poética. Tomás no sonrió. «No quiero esto, Elise. No quiero estas tierras, ni esta casa, ni este nombre manchado con tanta hipocresía y dolor. Mi padre intentó comprar su redención desde la tumba. Pero el dinero y las propiedades no borran años de cobardía». «Tal vez no», concedió Elise, «pero sí te dan la oportunidad de hacer algo diferente, de ser el hombre que tu padre nunca fue. Piensa en toda la gente que trabaja en estas tierras, en las familias que dependen de esta hacienda para sobrevivir. Tu medio hermano la habría destruido en cuestión de años. Tu padre lo sabía, por eso tomó esta decisión.
¿Entonces crees que debería aceptar?, preguntó Tomás, buscando en los ojos de su esposa la respuesta que su propio corazón no podía darle. Creo, dijo Elise cuidadosamente, que debemos preguntarnos qué es lo correcto. No para nosotros, sino para todos los que serán afectados por nuestra decisión. Y creo que necesitamos tiempo para entender realmente qué significa todo esto. Durante los siguientes días, Tomás y Elise exploraron la hacienda junto a don Rodrigo, quien resultó ser un hombre de sorprendente honestidad y sabiduría práctica. Les mostró cada rincón de la propiedad, los campos interminables de agave azul que se mecían con el viento como olas verdes, las instalaciones donde se procesaba el agave para producir tequila, los establos donde se criaban caballos de raza, las viviendas de los trabajadores, algunas en buen estado y otras claramente descuidadas. Don Rodrigo no endulzó la realidad. Don Sebastián fue un buen hacendado en sus mejores años. Pero los últimos 10 años fueron difíciles. Sebastián Jr. robaba dinero de la hacienda para sus vicios, y su padre era demasiado débil para detenerlo. Hemos perdido mercados, los trabajadores están desmoralizados, y varias de las mejores tierras fueron vendidas. Lo que heredas, don Tomás, no es solo una fortuna, sino también una gran cantidad de problemas. Elise notaba cómo Tomás iba transformándose día a día. El hombre, que había conocido como humilde campesino, comenzaba a revelar capas de conocimiento y habilidad que había mantenido ocultas. Cuando hablaba con los capataces sobre las cosechas, su voz adquiría autoridad. Cuando revisaba los libros de cuentas con don Rodrigo, sus ojos se movían rápidamente sobre las cifras, identificando problemas y soluciones con la precisión de alguien educado para ello. Pero lo que más le impresionó fue cómo trataba a los trabajadores. Una tarde, mientras recorrían las viviendas de los jornaleros, encontraron a una familia viviendo en condiciones deplorables. El techo tenía goteras, las paredes estaban agrietadas y los niños dormían en el suelo porque no había suficientes camas. Tomás se detuvo y habló largamente con el padre de familia, un hombre llamado Esteban, que había trabajado en la hacienda durante 20 años. ¿Por qué no se ha reparado esta vivienda?, preguntó Tomás a don Rodrigo con el ceño fruncido. El administrador suspiró. Don Sebastián Jr. consideraba que las reparaciones de las casas de los trabajadores eran un gasto innecesario. Prefería usar ese dinero para otros fines. He hecho lo que he podido con el presupuesto limitado que teníamos, pero no ha sido suficiente. Tomás se volvió hacia Esteban. Esto se reparará. Todas las viviendas en mal estado se repararán. Empezaremos mañana mismo. Tienes mi palabra. El hombre lo miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad, patrón? ¿Lo dice en serio? Lo digo en serio, confirmó Tomás. Déjame decirte algo más, Esteban. Yo también fui trabajador de campo. Sé lo que es trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, sé lo que es llegar a casa con la espalda rota y encontrar apenas un techo que te proteja de la lluvia. Eso va a cambiar en esta hacienda. No de la noche a la mañana, pero va a cambiar. Esa noche, Elise abrazó a Tomás con una fiereza que lo sorprendió. Vi hoy al hombre con el que me casé, le dijo. Vi la bondad que reconocí en ti desde el principio, pero también vi algo más, vi a un líder. Alguien que puede usar este poder no para enriquecerse, sino para hacer el bien. ¿Tú crees?, preguntó Tomás, aún inseguro. Lo sé, respondió ella con certeza. Pero no todo sería sencillo. Doña Constanza cumplió su amenaza e impugnó el testamento ante los tribunales de Guadalajara. Contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar, argumentando que don Sebastián había sido manipulado en sus últimos meses de vida, que el reconocimiento de Tomás como hijo era fraudulento, y que un bastardo no podía heredar por encima de un hijo legítimo. El caso se convirtió en el escándalo de la región. Los periódicos de Guadalajara y la Ciudad de México publicaron artículos sensacionalistas sobre el hijo secreto del hacendado y la batalla por la fortuna de los Valderrama. Elise descubrió que la notoriedad pública era un arma de doble filo. Por un lado, había quienes simpatizaban con Tomás como el hijo rechazado que finalmente recibía justicia. Por otro, estaban aquellos que lo veían como un oportunista que había seducido a un anciano moribundo para robar una herencia. Durante los meses que duró el proceso legal, vivieron en una especie de limbo. Técnicamente, Tomás era el dueño de la hacienda, pero los bienes estaban congelados hasta que se resolviera la impugnación. Aún así, don Rodrigo le permitió comenzar a implementar cambios. Repararon las viviendas de los trabajadores, negociaron mejores precios para el agave con los compradores de tequila, establecieron un fondo médico para los empleados y sus familias. Pero no todo era apoyo y gratitud. Sebastián Jr., despechado y alcohólico, se convirtió en una presencia amenazante. Una noche, borracho, intentó prender fuego a uno de los almacenes de agave. Fue detenido por los guardias de la hacienda y, en un momento de lucidez, rompió a llorar frente a Tomás. Me quitaste todo, sollozó. Toda mi vida pensé que esta hacienda sería mía. Mi padre siempre me comparaba contigo, siempre me decía que yo era un fracaso. Y ahora resulta que tenía razón. Tú eres mejor hijo, mejor hombre, mejor en todo.
Tomás, en lugar de responder con ira, se sentó junto a su medio hermano en el suelo polvoriento del patio. No te quité nada, Sebastián. Nuestro padre nos falló a ambos. A ti te dio un nombre, pero te negó amor verdadero y disciplina. A mí me negó el reconocimiento que merecía. Ambos somos víctimas de su cobardía. Entonces, ¿por qué tú saliste adelante y yo no?, preguntó Sebastián con amargura. Porque toqué fondo antes que tú, respondió Tomás con honestidad brutal. Porque no tuve más opción que construirme desde la nada. Pero no es tarde para ti, hermano. Puedes elegir ser diferente. Fue un momento de conexión genuina, pero no duró. Al día siguiente, Sebastián desapareció de la hacienda, llevándose los 20,000 pesos de su herencia. Don Rodrigo más tarde se enteraría de que se había ido a la Ciudad de México, donde continuaría su vida de excesos hasta que el dinero se agotara. Mientras tanto, Elise enfrentaba sus propios desafíos. Doña Constanza, obligada por el testamento a vivir en la misma hacienda que ahora controlaba Tomás, se dedicó a hacer la vida imposible a la joven pareja. Organizaba reuniones con las familias acomodadas de la región, esparciendo rumores sobre Elise, que era una cazafortunas, que había seducido a Tomás cuando él era un simple campesino, sabiendo que tenía conexiones con los Valderrama, que no tenía la educación ni la clase necesarias para ser la señora de la hacienda. Elise podría haber respondido con la misma moneda, pero eligió un camino diferente. En lugar de aislarse, comenzó a visitar a las familias de los trabajadores, ayudando con los partos, enseñando a leer a los niños, organizando una pequeña escuela en uno de los edificios abandonados de la hacienda. Las mujeres de los trabajadores, inicialmente desconfiadas de la nueva patrona, comenzaron a ver en ella no a una aristócrata distante, sino a alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar. Una tarde, mientras Elise ayudaba a una mujer en trabajo de parto, llegó doña Constanza con un grupo de damas de la alta sociedad para inspeccionar las mejoras que se estaban haciendo en la hacienda. Encontraron a Elise con las mangas arremangadas, el cabello suelto y las manos manchadas de sangre, sosteniendo a un bebé recién nacido, mientras la madre lloraba de alivio y agotamiento. Una de las damas, horrorizada, exclamó: «¡Pero qué escena tan impropia! La señora de la hacienda comportándose como una simple partera». Doña Constanza sonrió con satisfacción, esperando que esto finalmente demostrara la falta de clase de Elise. Pero Elise, con el bebé aún en brazos, se volvió hacia ellas con una dignidad que ningún título nobiliario podría conferir. «Esta simple partera, como usted dice, acaba de traer una nueva vida al mundo. ¿Hay acaso algo más noble que eso? Si ustedes miden la clase por la capacidad de mantenerse limpias y distantes del sufrimiento ajeno, entonces efectivamente no tengo clase. Pero si la clase se mide por la compasión y el servicio, entonces me atrevo a decir que tengo más que todas ustedes juntas». El silencio que siguió fue demoledor. Las damas se retiraron apresuradas, murmurando entre ellas. Pero a partir de ese día, algo cambió. La historia de la confrontación se esparció por la región, y la opinión pública comenzó a inclinarse a favor de Elise y Tomás. La gente común los veía como una pareja que, a pesar de tener poder y riqueza, no se había olvidado de sus raíces humildes. Finalmente, después de 6 meses de batalla legal, llegó el veredicto. El juez, después de revisar exhaustivamente todos los documentos y testimonios, dictaminó que el testamento de don Sebastián era completamente válido. El reconocimiento de Tomás como hijo natural estaba respaldado por cartas, documentos y el testimonio de don Rodrigo, quien confirmó que don Sebastián le había hablado muchas veces sobre su hijo ilegítimo con un remordimiento evidente. La impugnación de doña Constanza fue rechazada. Tomás Valderrama Torres era oficialmente el dueño de la hacienda Valderrama. La noche en que se anunció el veredicto, Tomás y Elise subieron a la torre más alta de la hacienda, desde donde se podía ver toda la extensión de las tierras que ahora les pertenecían. La luna llena iluminaba los campos de agave que se extendían hasta el horizonte como un mar plateado. ¿Te arrepientes?, preguntó Tomás tomando la mano de su esposa. ¿De qué?, respondió Elise con genuina sorpresa. De todo. De haberte casado conmigo cuando pensabas que era un campesino pobre. De haber perdido a tu familia. De haberte visto arrastrada a todo este conflicto. Elise se volvió hacia él y enmarcó su rostro con ambas manos. Escúchame bien, Tomás Valderrama. No me arrepiento de un solo día desde que te conocí. Cuando me casé contigo, elegí el amor sobre la comodidad. Elegí la verdad sobre las apariencias. Y volvería a elegirte 1000 veces más, fueras campesino o hacendado, rico o pobre. Se besaron bajo la luz de la luna, un beso que sellaba no solo su amor, sino también su compromiso de usar este giro inesperado del destino para hacer el bien. Pero el destino aún no había terminado de tejer su historia. 2 semanas después del veredicto, cuando parecía que finalmente podrían establecerse en una rutina normal, llegó un visitante inesperado a la hacienda.
Era un hombre de unos 50 años, vestido elegantemente, con el porte de alguien acostumbrado a moverse en círculos de poder. Se presentó como el licenciado Mauricio Sandoval, abogado de la Ciudad de México. He venido en representación de un cliente que prefiere permanecer anónimo por el momento, explicó en la oficina de Tomás, con don Rodrigo presente como testigo. Mi cliente está interesado en adquirir la hacienda Valderrama. Está dispuesto a pagar el doble de su valor de mercado. Tomás frunció el ceño. La hacienda no está en venta, licenciado. Todo tiene un precio, don Tomás, respondió Sandoval con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mi cliente está dispuesto a ser muy generoso. 100,000 pesos, pagaderos de inmediato. Era una suma enorme, más dinero del que Tomás había visto jamás. Pero algo en la forma en que el abogado presentaba la oferta le producía desconfianza. ¿Quién es su cliente?, preguntó. Como dije, prefiere permanecer anónimo hasta que se complete la transacción. Entonces la respuesta es no, dijo Tomás firmemente. No vendo mi tierra a alguien cuya identidad desconozco. El rostro del abogado se endureció. Sería prudente reconsiderar, don Tomás. Mi cliente es un hombre poderoso, con influencias que llegan muy alto. Sería desafortunado que rechazara su generosa oferta. Fue una amenaza velada, pero amenaza al fin. Don Rodrigo se puso de pie, indignado. ¿Está usted amenazando al patrón en su propia casa? Sandoval levantó las manos en un gesto apaciguador. Por supuesto que no, simplemente señalo hechos. Pero está bien, respeto su decisión. Por ahora, mi cliente me ha autorizado a permanecer en la región una semana más por si cambia de opinión. Después de que el abogado se fuera, Tomás y don Rodrigo intercambiaron miradas preocupadas. Esto huele mal, dijo el administrador. Muy mal. Nadie ofrece el doble del valor de mercado por simple generosidad. Los siguientes días confirmaron sus sospechas. Comenzaron a ocurrir accidentes en la hacienda. Un incendio misterioso en uno de los almacenes secundarios. La contaminación de un pozo de agua. El robo de caballos de los establos. Nada lo suficientemente grave como para ser devastador, pero claramente diseñado para presionar y asustar. Tomás reforzó la seguridad, contratando más guardias y estableciendo vigilancias nocturnas. Pero lo que más le preocupaba era la seguridad de Elise. Una noche, mientras ella regresaba de visitar a una familia en el pueblo, su carruaje fue interceptado por hombres enmascarados. No le hicieron daño, pero el mensaje era claro, podían llegar a ella cuando quisieran. Fue esa noche cuando Tomás casi cedió. Ver a Elise pálida y temblando, aunque tratando de mostrarse valiente, le partió el corazón. Tal vez debería vender, dijo, caminando de un lado a otro de su habitación como un león enjaulado. No vale la pena si te pone en peligro. Pero Elise, recuperando su fiereza habitual, se negó rotundamente. Si vendemos ahora, estaremos diciendo que la intimidación funciona. Estaremos traicionando a todas las familias que dependen de esta hacienda y que finalmente tienen un patrón que se preocupa por ellas. No, Tomás. Debemos descubrir quién está detrás de esto y enfrentarlo. Don Rodrigo tuvo la idea de contratar a un investigador privado de Guadalajara, un ex policía llamado Héctor Morales, que tenía reputación de ser tanto hábil como discreto. Morales llegó a la hacienda haciéndose pasar por un comprador de agave y durante 2 semanas investigó discretamente. Lo que descubrió fue inquietante. El cliente anónimo del licenciado Sandoval era nada menos que Sebastián Jr. Después de dilapidar su herencia en la Ciudad de México, había caído en manos de prestamistas sin escrúpulos. Desesperado, había ideado un plan. Si conseguía forzar a Tomás a vender la hacienda, los prestamistas se quedarían con la propiedad por una fracción de su valor real. Y a Sebastián le perdonarían sus deudas. Era un plan nacido de la desesperación y alimentado por el resentimiento. Pero había más. Morales descubrió que detrás de los prestamistas había un consorcio de especuladores extranjeros interesados en las tierras mexicanas para cultivación masiva y exportación. Querían la hacienda Valderrama porque controlaba los mejores recursos de agua de la región y tenía conexiones ferroviarias ideales para el transporte. No les importaban los trabajadores ni las familias que dependían de la tierra. Solo veían números en un libro de contabilidad. Armado con esta información, Tomás tomó una decisión audaz. Viajó a la Ciudad de México, llevando consigo a Elise y a don Rodrigo, y solicitó una audiencia con las autoridades. México estaba en un momento de transformación, y había funcionarios en el nuevo gobierno que genuinamente se preocupaban por proteger las tierras mexicanas de la especulación extranjera depredadora. Presentó toda la evidencia recopilada por Morales, las amenazas veladas, los sabotajes, la conspiración para forzar la venta de la hacienda. Pero más importante aún, presentó su visión de lo que la hacienda Valderrama podía llegar a ser. Un modelo de agricultura responsable, donde los trabajadores recibieran salarios justos, educación para sus hijos, atención médica y viviendas dignas. Un lugar donde la productividad y la justicia social pudieran coexistir. Su apasionado testimonio, combinado con la evidencia sólida de las actividades ilegales,
llevó a las autoridades a actuar. El licenciado Sandoval y los prestamistas fueron investigados por intimidación y conspiración. Sebastián Jr. fue arrestado, aunque eventualmente fue liberado bajo fianza con la condición de que dejara de hostigar a su medio hermano. Pero lo más significativo fue que Tomás logró algo que pocos hacendados de su época intentaron. Estableció un precedente legal de que los propietarios de tierras tenían responsabilidades sociales hacia sus trabajadores, no solo derechos sobre la producción. Fue un pequeño paso en un camino largo, pero fue un paso importante. Cuando regresaron a la hacienda, fueron recibidos como héroes. Los trabajadores habían seguido las noticias en los periódicos, y sabían que don Tomás había arriesgado mucho para proteger no solo su propia propiedad, sino también su bienestar. Esa noche hubo una celebración espontánea. Se encendieron fogatas en el patio central de la hacienda. Alguien sacó una guitarra y pronto hubo música y baile. Elise bailó con Tomás bajo las estrellas, rodeados de personas que ya no eran simplemente empleados, sino una comunidad, casi una familia extendida. Mientras giraban al compás de la música, Elise le susurró a Tomás: mira lo que hemos construido. Mira lo que tu padre nunca pudo ver, que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de elevarlos. Pero aún quedaba un capítulo final por escribirse en esta historia. 3 meses después de los eventos en la Ciudad de México, recibieron una visita que ninguno esperaba. Doña Beatriz, la madre de Elise, llegó a la hacienda en un carruaje modesto. Sola y obviamente nerviosa, Elise, que estaba en el jardín cuando anunciaron la llegada de su madre, sintió que el mundo se detenía. Hacía casi 2 años que no la veía, 2 años desde que su familia la había repudiado por casarse con un campesino. Las emociones que la inundaron eran tan complejas que no sabía si quería correr hacia su madre o alejarse corriendo. Tomás, sintiendo su conflicto, tomó su mano. Decidas lo que decidas, estaré a tu lado, le dijo simplemente. Elise respiró profundo y fue a recibir a su madre. Doña Beatriz se veía más vieja de lo que Elise recordaba, con más canas y arrugas en el rostro. Pero cuando sus ojos se encontraron, Elise vio algo que no había visto en su última confrontación: arrepentimiento. Se reunieron en el salón principal de la hacienda. Ese mismo salón donde meses atrás se había leído el testamento de don Sebastián. Tomás ofreció retirarse para darles privacidad, pero Elise le pidió que se quedara. Eres mi esposo. Tienes derecho a estar aquí. Doña Beatriz habló con voz temblorosa. He venido a pedirte perdón, hija, y a admitir que tu padre y yo cometimos un error terrible. Cuando escuchamos las noticias sobre la batalla legal, sobre la herencia, sobre todo lo que has logrado junto a tu esposo, nos dimos cuenta de que habíamos juzgado mal. Pero más que eso, nos dimos cuenta de que habíamos perdido a nuestra hija por orgullo y prejuicio. Elise sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se resistió a dejarlas caer. ¿Y papá también se dio cuenta de su error? Doña Beatriz bajó la mirada. Tu padre es un hombre orgulloso, Elise. Le cuesta admitir cuando se equivoca, pero está enfermo, su corazón está débil, y antes de venir aquí le pregunté si tenía algo que quería que te dijera. Me dio esta carta. Extendió un sobresellado. Elise lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. La letra de su padre, habitualmente firme y decidida, ahora era temblorosa. Querida Elise, el orgullo es un veneno lento que nos mata desde adentro. He dejado que ese veneno infecte mi corazón durante demasiado tiempo. Cuando te repudié, creí que estaba protegiendo el honor de nuestra familia. Ahora me doy cuenta de que el verdadero honor estaba en ti, en tu valentía de seguir a tu corazón a pesar de las consecuencias. He leído en los periódicos sobre tu esposo, sobre su lucha por la justicia, sobre cómo han transformado esa hacienda en un lugar donde la dignidad humana importa más que las ganancias. Me avergüenzo al admitir que juzgué a ese hombre por sus ropas de campesino, sin ver el carácter noble que tú supiste reconocer desde el principio. Si Dios me concede más tiempo en este mundo, me gustaría verte una vez más, no como el padre que te juzgó, sino como el hombre que finalmente comprende que su hija siempre tuvo más sabiduría que él. Tu padre, Ricardo Montero. Elise terminó de leer con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Tomás se acercó y la abrazó, mientras doña Beatriz también lloraba en silencio. ¿Puedo verlo?, preguntó Elise con voz quebrada. Puedo ver a papá. Es lo que más desea en el mundo, respondió su madre. Pero no se atreve a pedirlo. Teme que lo rechaces como él te rechazó a ti. Elise miró a Tomás, buscando su opinión. Él le secó las lágrimas con ternura y le dijo: el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no solo a quien nos lastimó. Si necesitas ver a tu padre, debemos ir. Partieron hacia San Miguel de Allende al día siguiente. El viaje de regreso al pueblo, donde todo había comenzado, fue extraño para Elise, como si estuviera viendo su vida pasada a través de los ojos de una persona completamente diferente. La joven ingenua que había sido se había transformado en una mujer fuerte, capaz de enfrentar adversidades que antes ni siquiera podía imaginar.
La casa de los Montero seguía siendo imponente, pero ahora le parecía más pequeña, menos intimidante. Su madre la guió al interior, donde sus hermanos menores, ahora adolescentes, la miraban con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Ninguno de ellos había defendido a su hermana mayor cuando fue expulsada de la familia. Don Ricardo estaba en su habitación, recostado en la cama. Había envejecido dramáticamente en 2 años. La enfermedad había consumido su cuerpo robusto, dejando apenas una sombra del patriarca imponente que Elise recordaba. Cuando la vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Elise susurró con voz débil: «Mi niña, ¿viniste?». Elise se acercó a la cama y tomó la mano de su padre, sintiendo lo frágil que se había vuelto. «Vine, papá, porque a pesar de todo, sigues siendo mi padre». Don Ricardo luchó por incorporarse y Tomás, mostrando una compasión que hubiera sorprendido al hombre que alguna vez lo había despreciado sin conocerlo, lo ayudó a sentarse, colocando almohadas detrás de su espalda. «Don Tomás», dijo Ricardo con dificultad, «he sido un tonto orgulloso que casi destruye a su propia hija por prejuicios y vanidad. Los periódicos hablan de usted como un visionario, un hombre que está cambiando la forma en que se administran las haciendas, y pensar que yo lo vi solo como un campesino sin valor». «El pasado ya pasó, don Ricardo», respondió Tomás con dignidad. «Lo que importa es el presente y cómo elegimos vivir de ahora en adelante». Pasaron 3 días en San Miguel. Fueron días de sanación lenta, de conversaciones difíciles pero necesarias. Don Ricardo habló con Elise sobre sus temores, sobre cómo el mundo cambiante lo asustaba, sobre cómo había creído que aferrarse a las viejas tradiciones era la única forma de proteger a su familia. Admitió que estaba equivocado. Los hermanos de Elise también se disculparon, reconociendo su cobardía al no defender a su hermana. La familia comenzó a reconstruirse, no como era antes, sino como algo nuevo, algo más honesto y genuino. Antes de partir de regreso a la hacienda, don Ricardo llamó a Elise a solas. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole una pequeña caja de madera tallada. «Era de tu abuela. Siempre dijo que debía ser para ti cuando encontraras el amor verdadero. Yo, en mi estupidez, pensé que sabía mejor que tú lo que era el amor verdadero. Pero tu abuela tenía razón, tú lo encontraste, y yo casi te obligo a perderlo». Dentro de la caja había un juego de joyas antiguas, un collar de plata con incrustaciones de turquesa y jade, aretes a juego y un anillo. «No son las más valiosas económicamente», explicó Ricardo, «pero tienen un valor que va más allá del dinero. Tu abuela las usó el día que se casó con tu abuelo, desafiando a su propia familia que quería casarla con un hombre rico al que no amaba. Las usó como símbolo de que el amor verdadero vale más que todas las riquezas del mundo». Elise abrazó a su padre y esta vez ambos lloraron sin vergüenza, dejando que las lágrimas lavaran años de dolor y resentimiento. El regreso a la hacienda marcó el comienzo de una nueva era, con su familia reconciliada y las amenazas externas neutralizadas. Tomás y Elise pudieron finalmente concentrarse en construir el futuro que habían soñado. Implementaron cambios revolucionarios para su época. Establecieron una escuela formal en la hacienda, donde no solo los niños y no también los adultos podían aprender a leer y escribir. Contrataron a un médico permanente para atender a los trabajadores y sus familias. Construyeron viviendas nuevas con estándares de calidad que eran inusuales para la época, pero lo más radical fue el sistema de participación en las ganancias que Tomás instituyó. Cada trabajador recibía no solo un salario justo, sino también un pequeño porcentaje de las ganancias de la hacienda. Fue una decisión que horrorizó a otros hacendados de la región, quienes veían en ello una peligrosa amenaza al orden establecido. «Estás creando un monstruo», le advirtió uno de ellos durante una reunión de hacendados en Guadalajara. «Si les das demasiado a los trabajadores, comenzarán a exigir más. Querrán ser tratados como iguales». Tomás respondió con calma: «¿Y por qué no deberían ser tratados como iguales? ¿Acaso su sangre no es roja como la nuestra? ¿Acaso sus hijos no merecen las mismas oportunidades que los nuestros? He vivido como ellos. He sentido el dolor de la espalda rota después de un día de trabajo bajo el sol. Y les digo que no hay ninguna diferencia fundamental entre nosotros, excepto las circunstancias de nuestro nacimiento». Sus palabras causaron revuelo, pero también plantaron semillas. Algunos hacendados, especialmente los más jóvenes, comenzaron a cuestionar el sistema que habían heredado. No todos implementarían cambios tan radicales como los de Tomás. Pero la conversación había comenzado. La hacienda Valderrama se convirtió en un modelo estudiado por reformadores sociales de todo México. Visitantes venían de lugares lejanos para observar cómo funcionaba este experimento de justicia social dentro de un marco capitalista. Algunos lo criticaban como ingenuo o insostenible. Otros lo veían como una visión del futuro. Pero para los que vivían y trabajaban en la hacienda, no era ni un experimento ni una visión utópica. Era simplemente la vida cotidiana, una vida donde la dignidad humana era respetada y donde el trabajo duro era recompensado justamente.
Elise encontró su propia vocación en este nuevo mundo. Estableció un programa de salud materno-infantil que redujo dramáticamente la mortalidad durante el parto en la región. Entrenó a parteras, enseñó prácticas de higiene y aseguró que cada madre tuviera acceso a atención médica durante el embarazo y el parto. También descubrió que tenía un don para la enseñanza. Dirigía personalmente clases en la escuela de la hacienda, especialmente para las niñas a quienes se les enseñaba no solo a leer y escribir, sino también matemáticas, ciencias básicas. Y lo que Elise consideraba más importante, a creer que tenían el mismo valor y las mismas capacidades que los niños. Los años pasaron. La hacienda prosperó no a pesar de las reformas sociales de Tomás, sino precisamente porque los trabajadores motivados y bien tratados eran más productivos. La calidad del tequila producido en la hacienda Valderrama se convirtió en legendaria, buscada en todo México e incluso exportada a otros países. Don Ricardo murió 3 años después de la reconciliación con su hija, pero murió en paz, sabiendo que había corregido su mayor error. Doña Beatriz se mudó a la hacienda, donde descubrió una nueva relación con su hija, basada no en las expectativas sociales, sino en el afecto genuino y el respeto mutuo. Sebastián Jr. eventualmente encontró algo parecido a la redención. Después de tocar fondo, aceptó la oferta de Tomás de trabajar en la hacienda, no como compropietario, sino como empleado regular. Fue humillante al principio, pero el trabajo honesto y la rutina estructurada lo ayudaron a superar sus adicciones. Nunca llegó a ser cercano a Tomás, el resentimiento era demasiado profundo, pero encontró una forma de vivir con dignidad. Doña Constanza, por otro lado, nunca perdonó ni olvidó. Vivió sus últimos años en la casa principal de la hacienda, amargada y sola, negándose a tener contacto con Tomás y Elise. Cuando murió, años más tarde, dejó una última carta donde finalmente admitía, aunque a regañadientes, que Tomás había demostrado ser mejor administrador y mejor hombre que su propio hijo. Era el reconocimiento más cercano a una disculpa que su orgullo le permitiría ofrecer 5 años después de heredar la hacienda. Elise dio a luz a su primer hijo, un niño que llamaron Sebastián, en honor al abuelo que finalmente había encontrado la redención. 2 años más tarde, llegó una niña, María, por la abuela que había criado sola a Tomás con dignidad y sacrificio. La noche en que nació María, Tomás sostuvo a su hija recién nacida y lloró. Mi madre nunca conocerá a su nieta, dijo con voz quebrada. Nunca sabrá que su sacrificio no fue en vano, que el hijo que crió se convirtió en alguien que puede darle a sus propios hijos lo que nosotros nunca tuvimos, una familia completa. Amor sin condiciones, un futuro sin vergüenza. Elise, agotada pero radiante después del parto, tomó su mano. Tu madre lo sabe, Tomás. Donde quiera que esté, lo sabe, y está orgullosa. Los niños crecieron en un ambiente único para su época. Jugaban con los hijos de los trabajadores, aprendían junto a ellos en la misma escuela, y desde pequeños entendieron que no eran superiores a nadie simplemente por haber nacido en la casa grande. Tomás y Elise se aseguraron de que sus hijos entendieran el valor del trabajo, la importancia de la justicia y la responsabilidad que venía con el privilegio. Una tarde, cuando Sebastián tenía 8 años, le preguntó a su padre, ¿es verdad lo que dicen en el pueblo? ¿Que fuiste campesino antes de ser hacendado? Tomás se arrodilló para estar a la altura de su hijo. Es verdad, y fue una de las mejores épocas de mi vida, porque aprendí lo que significa trabajar con las manos, lo que significa ganar el pan con el sudor de tu frente. Esa experiencia me enseñó que la verdadera nobleza no viene del nombre que llevas o del dinero que tienes, sino de cómo tratas a los demás. ¿Entonces ser rico no es importante? Preguntó el niño, confundido. Ser rico te da poder, explicó Tomás. El poder te da una elección, puedes usarlo para oprimir o para elevar, para acumular o para compartir, para construir muros o para construir puentes. Tu madre y yo elegimos construir puentes. Algún día, cuando seas mayor, tú también tendrás que elegir. La década que siguió fue de consolidación y expansión. La reputación de la hacienda Valderrama como un lugar de innovación social y económica creció. Otros hacendados comenzaron a implementar algunas de las reformas de Tomás, aunque raramente con el mismo nivel de compromiso. El gobierno, ahora más reformista, comenzó a estudiar el modelo de la hacienda como posible política pública. Pero el éxito también trajo nuevos desafíos. Hubo intentos de sabotaje por parte de competidores menos escrupulosos. Hubo presiones políticas de facciones conservadoras que veían en el modelo de Tomás una amenaza al orden social tradicional. Y hubo, inevitablemente, tensiones internas cuando algunos trabajadores comenzaron a exigir más de lo que la hacienda podía sostener económicamente. Fue durante una de estas crisis cuando Tomás mostró su verdadero carácter. Como líder, un grupo de trabajadores, liderados por un joven agitador llamado Felipe, demandó que se les diera propiedad directa de las tierras que trabajaban, argumentando que ningún sistema que mantuviera la propiedad privada podía ser verdaderamente justo. Tomás convocó a una reunión general en el patio central de la hacienda.
algo que nunca antes se había hecho. Toda la comunidad estaba presente, trabajadores, administradores, las familias, incluso los niños. He escuchado sus demandas, comenzó Tomás, su voz llevando claramente en el aire de la tarde. Entiendo la frustración que las motiva. Es verdad que este sistema no es perfecto. Es verdad que, mientras yo tenga el título de propiedad y ustedes trabajen para mí, existirá una desigualdad fundamental. Pero déjenme preguntarles algo, ¿qué sucedería si mañana dividiera todas estas tierras entre ustedes? ¿Tienen ustedes el capital para comprar semillas, para mantener la irrigación, para comercializar el producto? ¿Tienen acceso a los mercados que yo he cultivado durante años? ¿Pueden negociar con los bancos, con los comerciantes, con las autoridades? Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. No les digo esto para menospreciarlos. Les digo esto porque la realidad es compleja. La justicia no se logra simplemente redistribuyendo títulos de propiedad, y esa redistribución lleva al colapso económico que los dejará peor que antes. Lo que les ofrezco es algo diferente, un camino gradual hacia mayor autonomía. Les ofrezco formar cooperativas donde ustedes tengan control directo sobre ciertas áreas de producción. Les ofrezco entrenamiento en administración, en comercialización, en todo lo que necesitan saber para eventualmente, si así lo desean, independizarse. Pero esto llevará tiempo, años quizás. ¿Están dispuestos a trabajar conmigo en ese camino? Felipe, el joven agitador, se puso de pie desafiante. Palabras bonitas, patrón. Pero al final del día, usted sigue siendo el dueño y nosotros los trabajadores. Nada ha cambiado realmente. Fue Elise quien respondió, también poniéndose de pie. Te equivocas, Felipe. Todo ha cambiado. Cuando llegamos aquí hace 10 años, los trabajadores vivían en chozas con techos que goteaban. Ahora tienen casas dignas. Entonces, muchos de ustedes eran analfabetos. Ahora pueden leer y escribir. Entonces, no había médico ni escuela. Ahora ambos existen. ¿Es perfecto? No. ¿Es justicia completa? Quizás no. ¿Pero es mejor que antes? Pregúntense honestamente. Un anciano llamado Esteban, el mismo hombre al que Tomás había prometido reparaciones años atrás, se puso de pie. Yo recuerdo cómo era antes de don Tomás. Trabajaba para su padre, don Sebastián, y antes de eso para el padre de don Sebastián. En esos días, el patrón nunca nos miraba a los ojos. Éramos menos que animales para ellos. Don Tomás y doña Elisa son diferentes. ¿Son perfectos? No. ¿Pero son justos? Más que cualquier patrón que haya conocido en 50 años de trabajar la tierra. Otros comenzaron a hablar, compartiendo sus experiencias, sus esperanzas, sus miedos. La reunión se extendió por horas hasta que finalmente llegaron a un consenso, continuarían trabajando juntos, pero establecerían un consejo de trabajadores con poder real para negociar condiciones y participar en decisiones importantes sobre la hacienda. No fue una solución perfecta, y ciertamente no satisfizo a los más radicales como Felipe, quien eventualmente dejó la hacienda en busca de revoluciones más puras. Pero fue una solución práctica que permitió que la comunidad continuara creciendo y prosperando. Los años continuaron pasando. Los hijos de Tomás y Elise crecieron y se educaron no solo en la hacienda, sino también en instituciones en Guadalajara y la Ciudad de México. Sebastián Jr., el hijo, mostró un talento natural para los negocios y la administración, pero también heredó la conciencia social de sus padres. María, la hija, se convirtió en médica, la primera mujer de la región en lograr tal hazaña, y regresó a la hacienda para continuar y expandir el trabajo de salud que su madre había comenzado, don Rodrigo, el fiel administrador que había guiado a Tomás desde el principio. Murió apaciblemente en su sueño, a la edad de 75 años. Su funeral fue uno de los eventos más concurridos que la hacienda había visto, con cientos de personas viniendo a rendir homenaje al hombre que había sido el puente entre dos mundos, el que había hecho posible la transformación de la hacienda al creer en la visión de un joven que muchos consideraban un idealista ingenuo, en su lecho de muerte. Don Rodrigo le había dicho a Tomás, cuando tu padre me envió a buscarte años atrás. Yo pensaba que estaba haciendo un favor a un viejo atormentado por la culpa, pero ahora me doy cuenta de que estaba participando en algo mucho más grande. Estaba ayudando a poner en marcha un cambio que todavía resuena. Ha sido el hijo que don Sebastián debió haber sido, el líder que esta tierra necesitaba. Muero sabiendo que mi vida tuvo propósito. 20 años después de heredar la hacienda, en una noche templada de primavera, Tomás y Elise subieron de nuevo a la torre, desde donde habían contemplado las tierras, la noche del veredicto final. Ahora tenían 40 y tantos años, con hebras plateadas en el cabello y arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, de triunfos y derrotas. ¿Te acuerdas de aquella noche?, preguntó Tomás, rodeando con su brazo los hombros de su esposa. Cuando acabábamos de ganar el juicio, y tú me preguntaste si me arrepentía. Me acuerdo, respondió Elise, recostándose contra él. Aún espero tu respuesta. Tomás rió suavemente. Mi respuesta es esta: si pudiera regresar en el tiempo y cambiar algo,
cambiaría haber huido de la hacienda cuando era joven. Hubiera enfrentado a mi padre antes, hubiera luchado por mi lugar. Pero no cambiaría haberte conocido como lo hice. No cambiaría esos meses, viviendo en nuestra casita humilde, aprendiendo lo que significa el amor sin máscaras ni pretensiones. Porque esa experiencia, ese tiempo, cuando no era más que Tomás el campesino y tú eras Elise la repudiada, fue cuando nos encontramos verdaderamente el uno al otro. Fuimos rechazados por todos. Reflexionó Elise. Tú por ser el hijo bastardo, yo por amar a quien no debía. Y sin embargo, o quizás precisamente por eso, construimos algo que ninguno de ellos pudo construir. Construimos una familia, una comunidad, un legado de dignidad. El destino es extraño, dijo Tomás, mirando las estrellas. Mi padre me rechazó toda su vida, solo para finalmente darme en la muerte lo que me negó en vida. Pero aún más extraño es que ese rechazo, ese dolor, ese tiempo de lucha, fue exactamente lo que necesitaba para convertirme en el hombre capaz de usar este poder sabiamente. Destino y redención, murmuró Elise. Ambos entrelazados de formas que nunca podríamos haber imaginado, se quedaron allí largo rato, bajo las estrellas inmutables, contemplando la tierra que se extendía ante ellos. La misma tierra que había visto generaciones de sufrimiento y explotación, pero que ahora florecía bajo un modelo diferente. No perfecto, nunca perfecto, pero mejor, siempre esforzándose por ser mejor. En los campos, las luces de las casas de los trabajadores brillaban cálidas en la noche. En la escuela, preparada para el día siguiente, los libros esperaban a los niños que aprenderían que podían ser más que lo que sus padres habían sido. En la clínica médica, la medicina esperaba a los enfermos que serían tratados con dignidad. Y en la casa grande, sus propios hijos dormían, soñando quizás con el futuro que construirían sobre los cimientos que sus padres habían establecido. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, preguntó Tomás de repente. No es el éxito económico de la hacienda, aunque es significativo. No son los reconocimientos que hemos recibido, aunque son halagadores. Es que, cuando nuestros hijos crezcan y cuenten la historia de sus padres, podrán decir que amamos con valentía, que luchamos por la justicia, y que nunca olvidamos de dónde veníamos. Elise se volvió hacia él y enmarcó su rostro con ambas manos, como había hecho tantas veces a lo largo de los años. Me rechazaron por amarte, dijo suavemente. Mi familia me dio la espalda. La sociedad me juzgó. Y no cambiaría nada, porque tú eras el dueño oculto, no solo de estas tierras, sino de algo mucho más valioso. Eras dueño de la integridad, del honor verdadero, de la capacidad de amar sin egoísmo. Esas son las riquezas que realmente importan. Se besaron bajo la luz de las estrellas, un beso que sabía promesas cumplidas y a sueños realizados. Un beso que era a la vez un final y un comienzo. Porque su historia, aunque extraordinaria en muchos sentidos, era también universal. Era la historia de todos aquellos que se atreven a desafiar las injusticias de su tiempo, que eligen el amor sobre la conveniencia, que creen que un mundo mejor es posible y están dispuestos a trabajar para construirlo. Era una historia sobre cómo el rechazo puede convertirse en redención, cómo el dolor puede transformarse en propósito, y cómo el destino, ese tejedor invisible, a veces nos lleva por caminos oscuros solo para llevarnos a la luz. Los años que siguieron traerían nuevos desafíos. México entraría en periodos de revolución y transformación social. La hacienda Valderrama sobreviviría, adaptándose y evolucionando, porque los cimientos que Tomás y Elise habían establecido eran sólidos. Sus hijos continuarían su legado, cada uno a su manera, enfrentando los desafíos de su propia época, pero siempre recordando las lecciones de sus padres. Que el poder sin compasión es tiranía, que la riqueza sin responsabilidad es robo, y que el amor sin valentía es apenas una palabra vacía. Y en las noches tranquilas, cuando el viento susurraba entre los campos de agave y las estrellas brillaban sobre la tierra mexicana, aquellos que escuchaban con atención podían oír ecos de una historia que había comenzado con un rechazo y había florecido en redención. Una historia que recordaba a todos que ningún destino está escrito en piedra, que siempre existe la posibilidad de cambio y que a veces, aquellos que son rechazados por amar diferente son precisamente los que cambiarán el mundo. Esta es la historia de Elise y Tomás, la campesina que resultó ser visionaria y el campesino que resultó ser heredero. Pero más que eso, es la historia de cada uno de nosotros que alguna vez ha sido rechazado, juzgado o marginado por atrevernos a vivir auténticamente. Es un recordatorio de que nuestras luchas no son en vano, de que nuestro dolor puede tener propósito, y de que el amor verdadero, ese que nos hace arriesgar todo, es siempre el camino hacia nuestra propia redención. Y así, bajo el cielo eterno de México, en tierras que han visto tanto dolor y tanta belleza, esta historia encuentra su conclusión no como un final, sino como una promesa de que cada generación tiene el poder de escribir su propia historia de destino y redención.
si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el amor, el destino y el poder de la redención. No olvides dejarme tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de la historia te conmovió más? ¿Has experimentado alguna vez el rechazo por seguir tu corazón? Comparte tu historia con nuestra comunidad de Destino y Redención. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias que te harán creer en el poder transformador del amor y la justicia. Hasta la próxima historia. Recuerda, tu destino no está escrito en las estrellas, sino en las decisiones valientes que tomas cada día.